damos un aplauso de bienvenida, iglesia. Dios la trajo. Amén. Gracias al Señor. No recuerdo si fue hace 15 días que hablamos acerca de las tormentas en tu vida. ¿Sí se acuerdan? Hablamos que el que construye la roca, que es Cristo Jesús, cuando viene la tormenta no lo mueve, pero si construyes fuera, en arena, fuera de los caminos de Dios, viene la tormenta y destruye la casa. Hoy vamos a entender un poquito más esa palabra, pero con más revelación. Hoy vamos a hablar acerca del caminar bajo la nube de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que aquí está el Señor? Amén. Aquí está Él. A veces Dios nos revela, abre los ojos espirituales y podemos ver esa nube. Yo he visto esa nube y digo, ah caray, creo ya se me empañaron los lentes. No, es la nube de Dios, la presencia de Dios que está en ese lugar. Así que mucha iglesia trae tormentas, trae crisis mental, emocional, financiera, en muchas formas. Traemos tormentas en nuestras vidas, tribulaciones, y pensamos que Dios ya nos abandonó, pensamos que Dios no es con nosotros, o le echamos toda la culpa al diablo. El Señor nos reprenda, el diablo está debajo de nuestros pies, pero le echamos la culpa siempre al enemigo, y muchas veces no comprendemos que es plan de Dios, es un plan de Dios, un propósito de Dios, el por qué pasas tormentas, situaciones difíciles, y no lo entendemos hasta que pasa mucho tiempo. Yo he pasado por crisis muy difíciles a través de mi vida, y yo decía y pensaba que Dios no estaba conmigo, pero tuvieron que pasar muchos años. Fíjense bien, pasaron muchos años para entender el propósito de Dios y por qué fue necesario pasar por ciertas tribulaciones. No me daba cuenta que estaba caminando bajo la nube de Dios. Dios iba sobre mí y yo no lo entendía. Y muchos de ustedes viven esa situación y hoy lo vas a entender. Abre tu Biblia en el libro de Génesis, capítulo 9. Génesis capítulo 9, versículo 14 y 15. Y estamos ahí, nos ponemos de pie, porque es palabra de Dios. Y dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que estás aquí, Cristo Jesús, glorifícate. Y Padre, te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que esta palabra sea de fortaleza para tu iglesia, que esté pasando por crisis, por tribulación, por angustia. Que sea una palabra que reconforte, que restaure, Señor, y que traiga fe. Te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que la unción y el poder de tu Espíritu Santo sea conmigo, Padre. Quita mi presencia, pon tu presencia. Y que sea tu palabra la que hable, Señor, y no la mía. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Tomen asiento, hermanos. Y vemos en esta palabra, podemos ver que Dios hace una promesa. Todos conocemos esa historia, conocemos el diluvio, pero Dios hizo un pacto con la humanidad y dijo que jamás destruiría la tierra por medio de un diluvio. Y como señal de ese pacto está el arco iris. ¿Cuántos han visto el arco iris? Se ve todavía, ¿no? Gracias a Dios que el pacto sigue vigente. Dios hizo ese pacto porque el hombre quedó traumado. Cuando te pasa algo fuerte, una tragedia, quedas traumado. Entonces Dios hizo ese pacto para que cuando el hombre viera llover, no entrara en miedo, en temor, y pensara que nuevamente se va a acabar el mundo. Entonces el Señor hizo ese pacto con el hombre para que cuando viera llover no viniera ese temor, y más que nada lo viera como bendición. Perdón por la garganta. Así que cuando vemos venir nubes, hermanos, y sí que las hemos visto venir, y aún así, si estas son oscuras, sabemos que se aproxima una tormenta. Amén. Pero recordamos ese pacto con Dios. Sabemos que aunque hay lugares donde literalmente se inundan, pero Dios habló de toda la humanidad, que el universo no iba a ser destruido nuevamente. Pero eso es hablando literalmente de la lluvia. Pero hay otro tipo de nubes, hermanos. Esos nubarrones negros que están sobre nuestras vidas. Las nubes de la adversidad, del dolor, de la enfermedad. Las nubes de un problema que solo tú y Dios saben. Problemas familiares, problemas legales, problemas de mucha índole emocional, psicológico, una serie de problemas que si vienen esos nubarrones sobre nuestra vida, no debemos olvidar que es por voluntad de Dios. No es por cuestión del enemigo. Acuérdense que el diablo no se mueve si Dios no se lo permite. Entonces las nubes de problemas que vienen a tu vida no se mueven a voluntad.
sino porque Dios lo permite. Dice la Biblia, y sucederá que cuando haga venir nubes, ¿quién lo está permitiendo? Las nubes no se mueven a voluntad en tu vida, las nubes se mueven por voluntad de Dios. Y Él lo sabe todo acerca de nuestras nubes. Así que no deberías de tener miedo de esos nubarrones que están sobre tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios está en la nube. ¿Cuántos son perfectos aquí? ¿Sabes una cosa? Nunca vas a alcanzar la perfección. Siempre estamos en constante crecimiento. Es una guerra, es una batalla de todos los días. La perfección la vamos a tener cuando estamos delante del Señor. Entonces, a causa de que no estamos en una perfección, es necesario que vengan esos nubarrones negros a tu vida. Yo te dije a un principio que pasé por situaciones muy difíciles en mi vida, porque caminé 40 años sin el instructivo, permítame subir, sin este instructivo que es la Biblia. Dios no te hizo alá y se va como un reloj y te dio cuerda y te dijo a ver cómo trabajas ahí. Dios te dejó este instructivo para que camines bien en la vida. Y yo caminé 40 años sin este instructivo. Gracias. Entonces tuvieron que venir nubarrones negros a mi vida para que yo entendiera y comprendiera el propósito de Dios para mí. Es una palabra muy trillada, pero es cierto. Dios tiene un propósito especial en cada uno de nosotros. Y no se puede lograr ese propósito a causa de que caminamos fuera de la voluntad de Dios. Y Dios te ama tanto que permite esas nubes negras sobre tu vida. Pero no entendemos que Dios está en la nube. Y como no lo comprendemos, empezamos a cuestionar a Dios, creemos que Él no está con nosotros, creemos que Dios no existe, creemos en todo menos en Dios. Y empezamos a recurrir a cosas y prácticas que no le agradan al Señor, desconociendo que Dios está en la nube. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 9. Éxodo 19, 9. Dice la palabra: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti, ¿en qué? En una nube espesa. Fíjese, un nubarrón espeso, para que el pueblo oiga mientras yo hablo, y también para que te crea para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. ¿Cuántos saben cómo venía Dios al pueblo de Israel? Y cuando Dios hablaba, era un estruendo. Ay, creo que grité mucho.
Y decía al pueblo de Israel, le decía a Moisés: habla tú con Dios, porque vamos a caer muertos. Dios venía en esa nube espesa para hablar con su pueblo. Y dice la Biblia que su voz era como un estruendo, un relámpago, tanto que le daba temor al pueblo de Israel, porque sabían que no soportarían la presencia de Dios, caerían fulminados. Entonces, hermanos, ¿cómo se manifestaba Dios a su pueblo? En una nube espesa. Yo vengo a ti en una nube espesa, le dijo el Señor a Moisés. Allí está el Señor, en medio de tu tribulación. Dios quiere un encuentro contigo y lo prepara con acontecimientos devastadores. Ese es el momento crítico, ese es el momento de Dios, y tú tienes que estar preparado para encontrarte con Él. El pueblo de Israel no estaba preparado para encontrarse con Dios. El único era Moisés. Era el pastor de ese pueblo. Pero el pueblo no estaba preparado para encontrarse con Dios. Y así es tu vida, hermano. En medio de esa nube negra es cuando más te tienes que apartar del pecado, para encontrarte con Dios en medio de esa tribulación. ¿Cuántos traen problemas fuertes? Levanten la mano. Todos traemos problemas fuertes. ¿Sabes que ese momento devastador que estás viviendo, Dios lo está preparando para que tengas ese encuentro con Él? Porque tristemente está comprobado que cuando la persona busca de Dios es cuando está afrontando una situación difícil. Es la única manera, porque Dios te ama. Si Dios te diera todo, pusiera paz, armonía, salud, economía, todo bien, ¿por qué crees que el mundo no busca de Dios? Pero cuando viene la tribulación a su vida, es cuando buscan del Señor. El Señor tiene que sacudir a la humanidad, porque el mundo está perdido. El mundo está cautivo, hermanos, por el enemigo. Y Dios se duele de traer esos nubarrones negros a tu vida, pero es el único recurso que le dejas a Él para encaminarte a la salvación, a que Él te bendiga, a que Él te llene de su gloria. Pero hay gente, incluso hay iglesia, que más que buscar de Dios, buscan alternativas satánicas. Se van con el brujo, con el hechicero, hacen pactos con Satanás, consciente o inconscientemente, y a todo buscan menos a Dios. Cuando venga esa tribulación a tu vida, es cuando más te tienes que apartar del pecado para encontrarte con Dios, en medio de esa tribulación. Porque de lo contrario, hermano, si en esa nube negra que está sobre tu vida, en esa prueba que estás pasando, empiezas a echar pestes y maldiciones,
diciendo, ¿dónde está Dios? ¿A dónde estás, Dios? No que tú sanas, no que Cristo prospera, no que Cristo restaura, y mi vida está hecho un caos. Si tú empiezas a cuestionar a Dios, te empiezas a poner al tú por Dios, tu tribulación va a ser mayor. Dios va a traer mayores estragos a tu vida. Y si la nube era negra, va a ser un tremendo huracán. ¿Por qué? Porque te estás renunciando a lo que Dios quiere hacer en tu vida. El Señor va a hacer más estragos en tu vida para que le creas para siempre. Mira lo que dice Éxodo, capítulo 13, versículo 21 al 22. Tienes que recordar que la presencia de Dios está en esa nube. Y esa nube te guía por el camino correcto. Mira lo que dice Éxodo 21, 22. Y Jehová iba delante de ellos de día. ¿En qué iba? En una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, y de noche la columna de fuego. En esa columna de nube estaba Dios, hermanos. Y Él condujo a su pueblo no por el camino más corto, sino por el que era mejor para ellos. Aquí hay una gran diferencia. Amén. No por el camino corto, sino por el camino que era mejor para ellos. Y así lo hace Dios hoy con nosotros. Jesucristo nos conduce. ¿Por qué? ¿Por qué dijo nuestro hermano José Luis? Por la puerta estrecha, no por la puerta ancha. Y el que está dispuesto a seguir esa nube encontrará salvación, protección divina, fortaleza, bendición a tu vida. El que esté dispuesto a caminar debajo de la nube de Dios, porque ahí está Dios, ahí está el Señor, hermanos. En medio de las nubes, en medio de las pruebas, conocerás mejor a Dios. En medio de esa prueba que estás pasando, vas a conocer mejor a Dios. Eso va a generar que tú le busques, que tú clames a Él, que tu fe se fortalezca, que aprendas lo que es la paciencia. Es un fruto del Espíritu Santo. Que aprendas a depender de Dios, que aprendas a caminar de la mano del Señor en medio de tu tormenta. Tristemente, necesitamos pasar por esas tribulaciones, esos sufrimientos, porque es el medio que Dios usa para que le conozcas. Él quiere un encuentro contigo. Él quiere que le conozcas, que no, dice la Biblia, de a oídas te conocía.
de oídas nada más. Muchos tenemos a Cristo Jesús de oídas nada más, pero ¿cuántos en realidad lo conocen? ¿Cuántos conocen a su Salvador? ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Cristo Jesús. Es el medio que Él nos dio. No te quieras ir directamente a Dios, porque te va a pasar lo que al pueblo de Israel. No tienes la capacidad para enfrentar al Creador, al Dios del cielo y de la tierra, a tu Padre eterno. No tienes esa capacidad. ¿Por qué? Porque este cuerpo es corrupto. Este cuerpo, ¿cuántos son? ¿Cuántos no son pecadores? A ver, levanten la mano. Dice ¿cuántos no son pecadores? Que no han pecado. Dice la Biblia que si dijera yo no soy pecador sería mentiroso, porque todos los días pecas. En pensamiento, consciente o inconscientemente, de una cosa es pecado deliberado y otra que pequemos inconscientemente en un enojo, un mal pensamiento, ya estás pecando. Nadie somos perfectos y eso genera que si estamos ante la presencia de Dios, Dios es santo. Si Dios, el Padre, le dio la espalda a Cristo Jesús, por eso el Señor dijo en la cruz: Señor, ¿por qué me has abandonado? Esa palabra fue justamente en el momento que todo el pecado del mundo vino en Cristo Jesús. El Padre le tuvo que dar la espalda porque Dios no soporta el pecado. Dios es justo. Para eso nos dio a Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú no puedes llegar al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. Tienes que pasar por ese filtro que es ser lavado con su sangre preciosa, que te limpie de todo pecado para poder llegar a la presencia de Dios. Fuera de Cristo caes fulminado. Caes fulminado. Dice la palabra de Dios que delante de Él somos como trapo de inmundicia. Aún el que se diga que está en mayor santidad es como trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Cómo comprendes llegar ante su presencia? Entonces, mis hermanos, esas nubes oscuras, esos grandes problemas en tu vida, te van a ayudar a conocer mejor a Dios. El que diga que llega al Padre sin necesidad de Cristo Jesús, no conoce a Dios. Están violentando su voluntad, no conocen su voluntad. Es necesario que pases pruebas, tribulaciones, y eso te va a hacer mejor delante de Dios cada día más, cada día más. Y cuando llegue un tipo de problema que ya superaste, ya no te va a hacer nada, porque ya estás en otro nivel, espiritualmente hablando. Estás creciendo en el Espíritu. Dice la Biblia: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas
en salud y en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Cómo se van a acabar las tribulaciones en mi vida? ¿Cómo tengo que pasar de un nivel a otro? De decir, hace años viví crisis tremendas y en esta actualidad ya no las estoy viviendo. ¿Por qué? Porque estoy creciendo espiritualmente con Dios. Así como prospera tu alma. Dios te bendice cuando tú le agradas, cuando caminas íntegro, cuando hay temor en tu corazón, cuando sabes que lo que estás haciendo y no le agrada, dejas de hacerlo. Hay un temor en tu corazón. Entonces Dios te empieza a prosperar. Y no estoy hablando de dinero, te prospera en alma, en espíritu, en ser mejor persona, en ser mejor hijo de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, si quieres aplicarlo en economía, en bienestar. Dios sabe de qué cosa tienes necesidad, y Él no permite que sus hijos mendiguen pan. Entonces Él te bendice, Él suple tus necesidades cuando caminas íntegro. Pero si eres un derrochador, si echas a la basura la bendición, si estás esperando a que llegue la quincena para despilfarrar tu salario, prepárate para que venga una crisis económica a tu vida. Viene un nubarrón negro de escasez a tu vida para que aprendas a valorar lo que Dios te da. Para que digas, Señor, todo lo que recibo viene de tu mano. No es a causa de mi inteligencia, de mi sabiduría. Tú me lo das, yo únicamente soy administrador. Y que aprendas a cuidar tu economía. Y es como prosperas. Y vamos creciendo. Vamos creciendo. ¿Por qué vienen tribulaciones en los matrimonios? ¿Por qué vienen esos nubarrones negros en las familias? Y dices, pastor, mi matrimonio es un infierno. Y literalmente sí, porque se llena de demonios. Hay una tormenta en mi matrimonio, en mi familia. ¿Por qué? Porque Dios quiere corregir esa familia. ¿A causa de qué? A causa de que cada miembro de la familia no está haciendo el papel que Dios le designó. Un miembro de la familia no está haciendo lo que la palabra dice que tienes que hacer como hijo, como esposo, como esposa. Y ahí es donde viene un caos. Y Dios tiene que mandar ese nubarrón negro a esa familia para que se componga y no se descomponga. ¿Entiendes? ¿Por qué vienen esos nubarrones negros a tu vida? Y mucha gente no lo entendió y por eso hay divorcios, por eso hay madres solteras. Porque no ocupó la prudencia en uno de ellos y explotó, le dieron lugar al diablo, echaron fuera la palabra de Dios y le dieron lugar al diablo y vino la destrucción. ¿A qué vino el diablo? A matar, a robar y a destruir. Y lo que Dios unió, el diablo viene y lo destruye. Dios todo lo hizo en orden. El diablo es el que vino a poner desorden. Así que no digas que Dios no está contigo en medio de tu crisis. Mira, aunque parezca irónico, las nubes oscuras
significan una gran bendición. ¿Cuántos lo creen? Dices, ay, estoy bien bendecido porque tengo uno. Pero mira, te lo voy a comparar con la naturaleza. Nubes oscuras significan lluvias que darán buenas cosechas. ¿O no? El campesino anhela ver que vengan las nubes, porque dice, Señor, ya manda lluvia a esta tierra para que dé buenas cosechas. Así sucede también en tu vida espiritual. Grandes problemas en tu vida anuncian grandes lluvias de bendición por parte de Dios. ¿Cuántos lo creen? Porque Dios te quiere bendecir. Por eso permitió ese nubarrón. El problema es que tienes que aprender a escuchar la voz del Señor que viene de esa nube gris. Mira lo que dice Mateo, capítulo 17, versículo 5. Mateo 17, versículo 5. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Fíjate, pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ahora ya no es una nube oscura con truenos y relámpagos. Ahora es una nube ¿de qué? De luz, donde Dios muestra su presencia, su amor, su misericordia, y de esa nube luminosa salió la voz de Dios. Ya no como un estruendo. Fíjense la misericordia del Señor. Ahora la voz del Señor es como una voz apacible que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oí. Solo escucha a Cristo, dice el Padre. A él oigan. A él oigan, dice el Señor. Ahora ya no como un estruendo, ya el corazón de Dios. A él oigan. A mi Hijo amado. Solamente a él. ¿Cuántos saben que Jesucristo es el único intercesor entre Dios y el hombre? A él escuchen. No me vengas con que la Virgen me habló. A Jesucristo tienes que escuchar. No a la Virgen de Guadalupe, no a San Judas Tadeo, no a San Martín de Porres, no a la Virgen de Fátima. No, el que habla es el diablo atrás de ellos. Detrás de cada imagen hay un demonio. Entonces, ¿quién lo está diciendo? El Padre, tu Padre eterno, te está diciendo, a Él oigan. En Él es en quien tiene complacencia el Padre. Dice, a Él oigan. Solo escucha a Cristo Jesús. Porque Cristo
es tu arco iris. En medio de esa nube gris. ¿Con qué cita empezamos? Del pacto que hizo Dios. Cuando el hombre, ¿por qué lo hizo? Nos vamos a regresar al inicio. Para que el hombre no tuviera miedo cuando viera las tormentas, las nubes negras. Hizo un pacto, el arco iris, como un puente. Ese pacto, ¿cuántos saben que Cristo es el nuevo pacto en su sangre preciosa? Amén. Jesucristo es tu arco iris. Es el pacto de Dios en tu vida, para que cuando venga la tormenta, cuando venga la nube negra sobre tu vida, no tengas miedo y veas que Cristo Jesús es tu arco iris. Es el nuevo pacto de Dios. Él te está mostrando que esos nubarrones negros a tu vida, esas pruebas, esas tribulaciones, Dios las está permitiendo, pero no para destruirte, como lo hizo en el diluvio. Y como señal de que no es para destruirte, te mandó a Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Pues dale una ofrenda de palmas al que vive. Jesucristo es tu promesa. Y Él te dice, levántate y no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Y el que tiene a Dios, nada le falta, porque solo Dios basta. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Se quedaron con ganas de más? ¿Le seguimos? Ponte de pie. Es una recomendación. Ahora lo entienden, servidores y líderes. Alguien dijo, ya tan pronto. Ahora lo entienden. ¿Saben que mucha comida hace daño? ¿Sí? Lo mismo es la palabra de Dios. Mucha palabra te empacha y te empiezas a embotar y no captas. Y lo que captaste dice, ya cállese, ¿a qué hora se acaba? Pero si Dios te da una porción dietética, dices, quiero más de ti, Señor. Eso es lo que Dios quiere, que siempre estemos hambrientos y sedientos de Él, y que pidamos más, y que lo que recibiste, el alimento espiritual que recibiste, no te empache y te haga buena digestión y nutra tu cuerpo.